Soy Galena. Estoy de novia con Arturo y vivimos un verdadero terror hace unas semanas. Estábamos buscando una manera de escapar de la rutina y decidimos hacer una caminata por un sendero poco transitado cerca de un río en Jalisco. Nada demasiado planeado, solo un paseo para respirar aire puro y olvidarnos de la ciudad por unas horas. El sendero estaba rodeado de árboles altos y el sonido del agua corriendo daba una sensación extraña de aislamiento, pero al mismo tiempo de paz. Arturo y yo estábamos entusiasmados, tomando fotos y riéndonos de cosas pequeñas, sin imaginar lo que vendría. Al caminar, notamos que había muy poco movimiento. No encontramos a nadie durante los primeros 30 minutos, solo el sonido de los pájaros y del río. Era bonito, pero también comenzó a darnos una sensación de vulnerabilidad. El sendero, que parecía simple en el mapa, tenía tramos irregulares, piedras sueltas y ramas caídas, obligándonos a prestar atención en cada paso. Fue entonces cuando vimos a dos hombres a lo lejos. Al principio pensé que eran caminantes comunes, pero había algo extraño en su postura. No estaban explorando ni mirando el paisaje, solo caminaban de forma recta, directa, pero siempre manteniendo cierta distancia de nosotros. El corazón me empezó a latir más rápido, una mezcla de desconfianza y miedo. Tratamos de ignorarlos, pensando que tal vez seguirían otro camino, pero no. En cada curva del sendero los veíamos nuevamente. Siempre se detenían cuando nosotros nos deteníamos, siempre avanzaban cuando caminábamos. La sensación de estar siendo observados empezó a hacerse casi palpable. Le susurré a Arturo que algo no estaba bien, y él estuvo de acuerdo, con el rostro tenso. Decidimos no confrontarlos, sino improvisar una ruta de escape. El sendero parecía llevarnos a zonas más densas, con terreno irregular y riesgo de resbalones. Traté de mantener la calma, pensando en cada paso, pero la adrenalina hacía difícil coordinarme. Arturo me sostenía de la mano, y juntos buscábamos cualquier salida que nos llevara a un lugar seguro. Los hombres no aceleraban ni nos perseguían directamente, pero la forma en que nos acompañaban, silenciosos y constantes, nos hacía sentir acorralados. Cada piedra que pisaba, cada rama que se rompía, imaginaba que ellos lo notarían y se acercarían. Era imposible no sentir miedo. Trataba de racionalizar, diciéndome que quizá era coincidencia, pero mi cuerpo no me dejaba creerlo. Encontramos un pequeño desvío que parecía menos usado y decidimos arriesgarnos. El terreno era más inclinado, con barro y raíces expuestas, y cada paso debía ser calculado. Era un riesgo, pero permanecer en el sendero principal parecía aún más peligroso. Arturo me susurraba instrucciones, diciéndome dónde pisar, y cada movimiento parecía una coreografía improvisada para escapar de algo que ni siquiera sabíamos exactamente qué era. Durante algunos minutos logramos mantenerlos fuera de vista, pero el silencio empezó a pesar. El sonido del río seguía ahí, pero parecía distante. Solo pasos pesados y el crujir de los árboles nos acompañaban. Sentía una mezcla de miedo, rabia por estar en esa situación y una preocupación intensa por nuestra seguridad. La amenaza se sentía real, casi física, y eso nos mantenía atentos a cada ruido. En un punto, el sendero se estrechó tanto que casi tuvimos que caminar en fila. Era difícil mantener la calma. En cualquier instante, esperábamos que aparecieran detrás de nosotros. Mi cuerpo temblaba sin darme cuenta, y mi corazón parecía querer salirse del pecho. Arturo me miró e intentó sonreír, solo para tranquilizarme, pero sé que él sentía el mismo pavor que yo. Mientras avanzábamos por el terreno irregular, empecé a escuchar un ruido que me puso aún más nerviosa, hojas siendo aplastadas, pasos ligeros pero constantes, provenientes de una dirección que no podíamos ver bien. No era inmediato, pero nuestro instinto decía que aún nos estaban siguiendo. Apreté la mano de Arturo sin darme cuenta, y él respondió igual, en silencio. Intentamos improvisar pequeñas trampas, como piedras dispersas y ramas rotas, esperando que el sonido nos diera alguna ventaja, alguna alerta anticipada. No era racional,
pero en ese momento cualquier estrategia parecía necesaria. Sentíamos que cada decisión podía ser la diferencia entre escapar o ser atrapados. En un momento, tropecé con una raíz y casi caigo. El susto me hizo gritar bajito y mi corazón se aceleró de una manera que parecía imposible. Arturo me sostuvo firme, susurrándome que respirara. Pero cuando miré alrededor, la sensación de que nos observaban se volvió aún más intensa. Era como si supieran exactamente dónde estábamos, aunque no nos vieran claramente. Pasamos por un pequeño claro y pude verlos por un instante, parados entre los árboles, solo observándonos. No dijeron nada, no gesticularon, solo nos miraron. Algo en la forma en que nos miraban me heló hasta los huesos. No sabía si era odio, curiosidad o algún tipo de placer enfermizo. Solo sabía que era peligroso, mucho más de lo que jamás había sentido. Decidimos cambiar de dirección nuevamente, cruzando un tramo más pantanoso cerca del río. Cada paso requería extrema atención para no resbalar ni hundirnos en el barro. Escuchaba mi propio corazón latiendo, cada respiración pesada, intentando mantener la calma y no entrar en pánico. Arturo mantenía la postura firme, intentando tranquilizarme, pero sabía que él también estaba asustado. La sensación de amenaza no disminuía. Aunque no fueran visibles, la certeza de que estaban detrás de nosotros nos mantenía alerta a cada sonido, a cada movimiento de la naturaleza. Hasta el canto de un pájaro parecía sospechoso. Era imposible relajarse, imposible confiar en el sendero, imposible sentirse seguro. Cada paso estaba cargado de tensión y expectativa. Llegamos a un punto donde el río hacía una curva y el sendero se abría un poco, permitiéndonos una vista más amplia. Por primera vez pensamos que quizá podríamos evaluar mejor la situación y planear nuestra salida. Pero en ese momento noté que habían desaparecido de nuestra vista y el alivio fue inmediato, aunque cauteloso. Optamos por seguir por la orilla del río, donde la vegetación era más baja, permitiéndonos ver más adelante. Cada paso era calculado, cada mirada atenta a cualquier movimiento sospechoso. El silencio era casi opresivo y no podía dejar de imaginar que cualquier distracción podría ser fatal. Estábamos exhaustos, pero la única opción era continuar. En cierto momento encontramos un pequeño puente de madera que parecía inestable. Decidimos cruzarlo con cuidado, apoyándonos en las vigas y probando cada paso. El miedo a resbalar era grande, pero aún mayor era el miedo a que aparecieran de repente, acorralándonos. Sentía mi cuerpo temblando y cada músculo dolorido de la tensión acumulada. Al otro lado del puente, pudimos ver un sendero que llevaba a un camino más abierto, posiblemente con gente cerca. Un sentimiento de esperanza surgió, pero aún no era momento de relajarse. Seguimos juntos, atentos a cualquier señal de movimiento, con el corazón acelerado y los sentidos al máximo. Sabíamos que escapar completamente todavía podía no ser fácil, pero estábamos decididos a intentarlo. Cuando nos acercamos al sendero más abierto, noté que mis piernas casi no respondían por el cansancio, pero el miedo me mantenía en movimiento, como si el cuerpo supiera que no podíamos detenernos allí. Arturo miró varias veces hacia atrás, intentando asegurarse de que estábamos solos, pero podía ver en su rostro que no estaba convencido. El aire parecía más pesado, como si el bosque hubiera quedado en absoluto silencio. Ni pájaros, ni viento, nada. Solo el sonido de nuestra respiración agitada y de los pasos apresurados. Esa ausencia de sonidos naturales fue, en realidad, lo que más me asustó. Era como si hasta la naturaleza se hubiera callado ante lo que estaba ocurriendo. Pocos metros después, escuchamos nuevamente el crujir de ramas detrás de nosotros. No era imaginación, no era viento, aún estaban allí, esta vez más cerca que antes. Miré a Arturo y vi en sus ojos el mismo pánico que sentía yo. Era una carrera contra el tiempo, y no teníamos certeza de si llegaríamos a un lugar seguro. Comenzamos a correr por el sendero abierto, sin mirar atrás. El miedo a tropezar era grande,
Pero aún mayor era el miedo a sentir una mano agarrándome. Mi cuerpo parecía actuar solo, guiado únicamente por el instinto. El ruido de sus pasos detrás de nosotros parecía aumentar, resonando en mi mente, aunque no pudiera confirmar la distancia exacta. Después de varios minutos de huida desesperada, finalmente vimos lo que parecía una cerca de alambre, marcando el final de esa zona de bosque. Era el límite entre el sendero y un terreno más habitado. La visión de la carretera, aunque distante, fue como ver la salida de una pesadilla. Aceleramos aún más, con las piernas ardiendo de dolor. Al cruzar la cerca, rasgándonos brazos y piernas en el alambre, sentimos un alivio momentáneo. Del otro lado, el terreno era más despejado y ya podíamos escuchar el sonido lejano de coches. Era como si el mundo real hubiera vuelto a existir, como si hubiéramos cruzado una frontera invisible entre la amenaza y la seguridad. Aún así, no nos detuvimos de inmediato. Caminamos rápido hasta ver personas pasando en bicicleta por la carretera, y solo entonces bajamos el ritmo. Nadie parecía notar la gravedad de lo que habíamos vivido. Para cualquiera, éramos solo una pareja cansada que había caminado demasiado. Pero nosotros sabíamos lo que acabábamos de enfrentar. Al mirar atrás por última vez, no vimos a nadie. Ninguna señal de los dos hombres. Era como si nunca hubieran estado allí. Pero yo sabía que no era imaginación. Yo vi esos rostros. Yo sentí esas miradas. La amenaza fue real. Y solo sé que improvisar esa huida nos salvó. Arturo trató de tranquilizarme diciendo que quizás solo eran hombres extraños, sin intención real de atacarnos, pero en el fondo, ni él lo creía. La forma en que nos siguieron, el silencio, las miradas, nada de eso parecía casual. Nunca olvidaré la sensación de ser cazados, como si en cualquier momento algo terrible pudiera suceder. Tengo 22 años y cometí un error terrible. Hace poco me mudé a un barrio tranquilo en Jalisco, buscando un nuevo comienzo después de terminar una relación complicada. Estaba intentando adaptarme a la nueva rutina, conociendo poco a poco a los vecinos y acostumbrándome a la soledad. Fue en ese periodo cuando empecé a pasar más tiempo en las redes sociales, conversando con desconocidos como una forma de distracción. Uno de esos desconocidos era un chico que parecía simpático, siempre atento y lleno de preguntas sobre mi vida. Decía cosas que me hacían sentir que, por fin, alguien estaba interesado en escucharme. Al principio tuve cierto recelo, claro, porque todos sabemos que hablar con extraños en Internet puede ser peligroso, pero la manera en que él se expresaba me transmitía confianza. Nunca pedía fotos comprometedoras, no decía nada vulgar, simplemente parecía realmente interesado en conversar. Eso fue bajando mis defensas poco a poco. Después de algunas semanas, comenzamos a intercambiar mensajes diariamente, y de repente ya formaba parte de mi rutina esperar por él. Me despertaba, revisaba si había mensaje, y casi siempre me dormía después de hablar con él. Poco a poco, se volvió alguien cercano, aunque nunca nos hubiéramos visto. Un día, sugirió que nos encontráramos en persona. Dijo que también vivía en Jalisco y que conocía bien la zona, así que podíamos vernos en un centro comercial que quedaba a pocos kilómetros de mi barrio. La idea me puso nerviosa, pero también emocionada. Era como si ese lazo virtual pudiera volverse real al fin. Me mandó una foto de dónde estaría esperándome, describió la ropa que usaría e incluso habló del restaurante donde podríamos comer. Todo parecía bien planeado, y eso me hizo creer que no había riesgo alguno. Quería creer que sería solo un encuentro normal. La noche anterior casi no pude dormir. Estaba ansiosa, pensando si debía contarle a alguien que iba a ver a ese chico, pero al final no lo conté, por miedo a los juicios, porque sé que mucha gente cree que es una tontería conocer personas por internet. En el fondo, creo que yo misma sabía que estaba corriendo un riesgo, pero ignoré ese instinto. Me arreglé temprano, me puse ropa sencilla pero con la que me sintiera bien, y salí de casa tratando de convencerme de que hacía lo correcto. El día estaba caluroso, típico de Jalisco, y respiraba hondo intentando controlar la ansiedad. Tomé el autobús rumbo al centro comercial
y me quedé mirando por la ventana durante el trayecto. La ciudad se veía común como siempre, llena de gente yendo y viniendo, sin imaginar que yo estaba viviendo algo que podría cambiar mi destino. En el camino noté algo extraño. Un hombre con gorra y chaqueta oscura subió al mismo autobús que yo. No sería nada raro, pero la forma en que me observaba me incomodó. Traté de disimular, giré hacia el otro lado, pero cada vez que me atrevía a mirar, él parecía tener los ojos fijos en mí. Mi corazón empezó a acelerarse, aunque intenté no darle importancia. Bajé unas paradas antes del centro comercial para caminar un poco y calmar los nervios. Para mi incomodidad, noté que el mismo hombre también bajó. No estaba justo detrás de mí, pero mantenía una distancia que me inquietaba. Seguí caminando, mirando vitrinas y tratando de convencerme de que era solo coincidencia. Pero cada vez que doblaba una esquina, él aparecía después. Era como si marcara mi ritmo, siguiéndome sin acercarse demasiado. En ese momento empecé a sentir que algo andaba muy mal, pero aún así insistí en dirigirme al centro comercial. Envié un mensaje rápido al chico del encuentro, avisando que estaba llegando. Respondió casi de inmediato, diciendo que ya me esperaba cerca de la entrada principal, con la misma ropa que había descrito antes. Eso me tranquilizó un poco, pero la presencia de aquel hombre detrás de mí no salía de mi cabeza. Comencé a caminar más rápido, deseando que el centro comercial apareciera a la vista. Sabía que allí habría movimiento, gente alrededor, seguridad, y tal vez eso fuera suficiente para alejar cualquier peligro. Aún así, la sensación de estar siendo seguida me acompañaba como una sombra. Finalmente, vi el centro comercial a lo lejos y sentí un alivio momentáneo. Miré hacia atrás discretamente y sí, el hombre seguía allí. Cuando llegué cerca de la entrada, empecé a buscar al chico del encuentro, pero algo no cuadraba. No veía a nadie con la ropa que él había descrito. Seguí mirando alrededor, intentando reconocer un rostro de la foto que me había mandado, pero nada. Fue entonces cuando percibí algo más extraño. El hombre que me seguía se detuvo al otro lado de la calle y se quedó observando sin entrar. Eso me dio escalofríos. Era como si estuviera esperando que algo pasara. Minutos después, recibí otro mensaje del chico diciendo que entrara sola al estacionamiento, porque allí sería más tranquilo para conversar. En ese momento, todo mi cuerpo reaccionó con una señal de alerta. ¿Por qué cambiaría el lugar de repente? ¿Y por qué precisamente a un sitio más aislado? Le dije que prefería quedarme en la entrada, pero insistió, alegando que odiaba los lugares llenos y que ya estaba esperándome. Empecé a sentir que todo era una trampa, y cuando miré otra vez hacia atrás, el hombre con la gorra parecía un poco más cerca, como si hubiera notado mi duda. Fue en ese instante que el miedo se apoderó de mí de verdad. Entendí que estaba a punto de cometer una locura si seguía adelante. Sin pensarlo mucho, corrí hacia dentro del centro comercial y fui directo a una de las tiendas, fingiendo mirar ropa mientras intentaba razonar. Mi celular vibraba con varios mensajes del chico, cada vez más insistentes, preguntando dónde estaba. No respondí. Miré hacia la entrada y, por un instante, juro que vi a ese hombre con la gorra parado, observándome. No tuve el valor de confirmar si realmente era él. Respiré hondo y decidí que debía encontrar la manera de salir de allí con seguridad. Decidí que lo mejor sería salir del centro comercial y volver a casa sin llamar la atención. Esperé unos minutos hasta que la tienda se vaciara un poco y discretamente me dirigí a la salida lateral. Mi corazón no dejaba de latir, tenía las manos sudadas y la garganta seca. Cada paso parecía resonar en mi cabeza. Miraba rápidamente los pasillos y respiraba hondo, intentando convencerme de que todo podía ser coincidencia. Pero mi instinto decía lo contrario. Tenía que alejarme de allí cuanto antes, sin hacer ruido ni llamar la atención del hombre que todavía podía seguirme. Al llegar a la salida lateral, miré afuera y no vi a nadie. Intenté mantener la calma, pero sentí un escalofrío al darme cuenta de que no había muchas personas por allí. La calle estaba casi desierta, solo algunos autos pasando. Saqué el celular y empecé a enviar mensajes a mi madre y a una amiga,
fingiendo que todavía estaba dentro del centro comercial. Necesitaba que alguien supiera dónde estaba, aunque solo fuera por precaución. Mientras tanto, mis ojos no dejaban de escudriñar cada rincón, buscando cualquier movimiento sospechoso. Estaba decidida a no caer en ninguna trampa. Caminé rápido, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Por un momento, pensé haber visto algo moverse cerca de un auto estacionado, pero tal vez solo era mi imaginación. La sensación de estar siendo observada no me abandonaba. Intentaba concentrarme en la calle, en los edificios alrededor, en cualquier cosa que me recordara que estaba en Jalisco, en un lugar conocido, pero la ansiedad dominaba. Cada ruido, cada farol que pasaba, me hacía estremecer. Comencé a arrepentirme de haber salido de casa para ese encuentro, de haber confiado en alguien que apenas conocía. Pero ya era tarde para volver atrás. Cuando creí estar segura, noté una sombra moviéndose rápidamente detrás de mí. No pude ver detalles, pero la forma era extraña, torpe, casi como si alguien llevara algo grande y voluminoso. Mi cuerpo se congeló por unos segundos. Eso no parecía humano, al menos no de forma natural. Empecé a correr sin pensar, esquivando autos y personas, intentando alcanzar una calle más transitada. Cada paso parecía más pesado que el anterior y mi respiración se cortaba, pero no podía detenerme. Necesitaba llegar a un lugar seguro. Llegué a una esquina más iluminada y comencé a gritar pidiendo ayuda, llamando la atención de quien estuviera cerca. Por suerte, algunas personas empezaron a mirar a su alrededor. Vi que la sombra se detuvo un instante y luego desapareció rápidamente entre los autos. Mi corazón se disparó y tuve que apoyarme en un poste para no caer. Fue entonces cuando entendí que ese hombre o criatura llevaba algún tipo de disfraz, algo grande y extraño que distorsionaba su cuerpo. No tuve valor de acercarme para ver mejor. Solo quería alejarme lo más posible y volver a la seguridad de mi departamento. Tomé el celular y llamé a mi madre, intentando hablar sin alterarme demasiado para no llamar la atención de quien estuviera cerca. Le expliqué rápidamente que estaba regresando a casa y que me había sentido perseguida. Ella se quedó en shock, pero me indicó que tomara un taxi y fuera directo a casa. Sentí un alivio momentáneo. Al menos no tendría que atravesar calles sola. Me quedé en la acera, esperando que llegara el taxi, y observaba cada movimiento a mi alrededor. La sensación de estar siendo vigilada no me abandonaba, pero al menos ahora tenía un camino seguro. Cuando llegó el taxi, subí rápidamente y le pedí al conductor que me llevara directamente a mi barrio. Me miró curioso, pero no cuestionó nada. Me abroché el cinturón y cerré los ojos unos segundos, intentando controlar la respiración. Cada vez que giraba la cabeza, sentía la extraña sensación de que todavía alguien me seguía, incluso dentro del coche. Miraba por la ventana y no veía nada, pero la inseguridad persistía. Conté mentalmente los minutos hasta llegar a casa, deseando hacerlo sin problemas. Cada semáforo me mantenía alerta, vigilando las calles por si el peligro aparecía de nuevo. Finalmente llegué a casa y respiré hondo, sintiendo un enorme alivio. Cerré la puerta con llave, bajé todas las ventanas y me apoyé unos minutos en la entrada, intentando recuperar la calma. Encendí las luces y revisé el departamento, asegurándome de que todo estaba en orden. Pero el miedo no desapareció. Incluso dentro de casa, recordaba la sombra y la sensación de estar siendo seguida. Tomé el celular y revisé los mensajes que me había enviado el chico, intentando entender si era realmente alguien peligroso o solo una broma de mal gusto. Al analizar con más cuidado, noté detalles extraños en sus fotos y mensajes. Algo en la expresión, en la postura, no coincidía con una persona común. Pasé horas pensando si sería coincidencia, si estaba exagerando, pero algo en mi interior decía que no. Era imposible ignorar la sensación de amenaza real que había sentido. Intenté dormir, pero cada ruido del departamento aceleraba mi corazón. Pensar que alguien pudo haberme observado mientras caminaba sola me mantenía en estado de alerta. No podía imaginar qué tipo de persona haría algo así,
pero sabía que no era normal. Durante los días siguientes, evité salir sola. Cada vez que necesitaba ir al mercado o a la farmacia, llevaba el celular en la mano, llamaba a alguien o pedía que me acompañaran. Aún así, sentía que alguien podía estar observándome desde lejos. Por la noche, cerraba todas las puertas y ventanas, pero incluso así escuchaba el viento o el crujido de la madera y me imaginaba que era él. Intentaba convencerme de que era solo paranoia, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Era como si la sensación se hubiera quedado pegada a mí, imposible de ignorar. Una semana después, decidí intentar retomar mi rutina. Intenté conversar con otras personas en línea, pero algo había cambiado en mi confianza. Evitaba encuentros, mensajes, cualquier interacción que pudiera ponerme en riesgo. La sensación de vulnerabilidad era constante. Cada notificación en el celular aceleraba mi corazón. Comencé a notar detalles extraños en el barrio. Autos que pasaban demasiado despacio, personas que me miraban de manera extraña. Intentaba convencerme de que eran coincidencias, pero el recuerdo del hombre disfrazado no me dejaba en paz. Una noche, escuché un golpe en la puerta. Todo mi cuerpo se paralizó. Pensé en llamar a la policía, pero respiré hondo y miré por la mirilla. No había nadie. Aún así sentí ese mismo frío en la espalda que había sentido antes. Mi gato se escondió debajo de la cama, algo que nunca hacía, y eso aumentó aún más la sensación de que algo estaba mal. Pasé horas despierta, observando cada sombra y cada movimiento. Al día siguiente decidí instalar cámaras de seguridad, solo para sentirme más protegida, aunque nada podía eliminar el miedo que se había instalado dentro de mí. Días después, investigué más a fondo el perfil del chico. Descubrí que algunas cuentas antiguas habían sido desactivadas y que personas que habían interactuado con él parecían desaparecer de las redes. Eso me asustó aún más, como si él fuera alguien que nunca existió realmente o con intenciones muy malas. Intenté contárselo a mis padres y amigos, pero su reacción fue de incredulidad. No había pruebas físicas, solo mi relato y la sensación de peligro, lo que me dejaba frustrada y aislada. Lo más extraño es que, aún sabiendo que había logrado escapar, algo dentro de mí no estaba tranquila. Miraba a cada persona que pasaba en la calle, buscando señales de que él podría regresar. A veces sentía un escalofrío repentino, como si alguien me tocara levemente la espalda, pero no había nadie. Empecé a notar señales que antes ignoraba. Ropa en el tendedero moviéndose de manera extraña, sombras que se movían rápidamente. Era insoportable no saber si mi mente me estaba jugando una mala pasada o si realmente había alguien observándome. Pasé semanas así, intentando recuperar la normalidad, pero cada pequeño detalle me mantenía alerta. Un día, mirando por la ventana de mi departamento, vi un bulto moverse rápidamente detrás de un árbol. No pude identificar nada, pero mi corazón se disparó. Cerré las cortinas de inmediato y aseguré todas las puertas. Mi gato maullaba inquieto y se escondía debajo del sofá. Esa sensación de estar siendo seguida parecía eterna y podía repetirse en cualquier momento. Me di cuenta de que quizás nunca volvería a sentirme realmente segura. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido, solo una foto borrosa que mostraba lo que parecía alguien usando un disfraz oscuro, sin poder ver detalles del rostro. Mi estómago se heló. No había texto, solo la imagen. Supe al instante que era él, pero no había forma de probar nada, ni sabía qué quería. Ese mensaje me dejó en estado de shock, sin saber si debía llamar a la policía o simplemente ignorarlo. Mi instinto gritaba que no debía salir de casa bajo ningún motivo y empecé a sentirme atrapada en mi propio departamento. Con el tiempo, comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Realmente había pasado todo eso? ¿O mi mente exageró las señales mezclando miedo y ansiedad? Pero entonces recordaba el autobús, al hombre siguiéndome, la sensación de amenaza real, y sabía que no lo había inventado. El recuerdo más vívido era la forma torpe del disfraz, la manera en que me miraba sin decir nada. Eso no podía ser imaginario.
Aún así, no había pruebas, solo mi memoria y el miedo constante de que pudiera regresar en cualquier momento. Hoy evito las redes sociales, los encuentros y los lugares aislados. Sigo viviendo en Jalisco, pero mi rutina ha cambiado por completo. Salgo solo acompañada y siempre atenta a cualquier movimiento sospechoso. Mi barrio tranquilo nunca más me pareció seguro. Todavía siento esa sensación de ser observada, incluso en lugares concurridos. A veces pienso que quizás nunca descubriré su verdadera identidad, ni lo que realmente quería conmigo. Y eso es lo que más me aterra, la falta de explicación, la certeza de que hubo un peligro real, pero nadie más lo sabe o cree. A veces pienso en contar esta historia a más personas, pero temo los juicios. Es difícil explicar que alguien pueda perseguirte usando un disfraz y desaparecer sin dejar rastro. Sigo sintiendo miedo, incluso después de semanas, y mi vida nunca volverá a ser la misma. Mirar una calle, una esquina o un pasillo solo me inquieta. No sé si él sigue cerca o si mi mente mantiene la alerta activa. Solo sé que ese encuentro que nunca ocurrió cambió mi vida para siempre, y que el desconocido que me persiguió quizás nunca desaparezca del todo. Buenas noches, soy José. Trabajo como técnico de mantenimiento eléctrico desde hace más de 15 años, y nunca pensé que algo tan simple como revisar el cableado de un edificio antiguo en Jalisco pudiera convertirse en una de las experiencias más extrañas de mi vida. Recibí una llamada de una empresa de reformas. El edificio había estado desocupado durante años, pero necesitaban asegurarse de que la red eléctrica estuviera en condiciones antes de comenzar la obra. Me pareció un trabajo rutinario, así que tomé mis herramientas y fui. Cuando llegué, el edificio parecía completamente abandonado, al menos por fuera. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, algunas rejas oxidadas, y la puerta principal rechinó cuando la empujé para entrar. Había un olor raro, una mezcla de humedad con polvo viejo. Mientras caminaba por el vestíbulo, noté que el suelo estaba relativamente limpio, como si alguien hubiera pasado por ahí recientemente. Eso ya me puso en alerta, aunque pensé que podía ser un vigilante o algún trabajador temporal. Subí por el pasillo principal y pronto noté que algunas puertas estaban cerradas por dentro, aunque el edificio debía estar vacío. Escuché un leve crujido en uno de los apartamentos, pero no había corriente de aire. Pensé que podían ser las tuberías o la madera acomodándose, pero el sonido parecía más cercano, casi como pasos. El corazón me empezó a latir más fuerte, aunque intenté calmarme. Respiré hondo y seguí con la inspección, revisando la caja de fusibles del pasillo. Al abrir la caja, noté que algunos fusibles parecían haber sido manipulados recientemente. Nada roto, solo un poco fuera de lugar. Miré alrededor buscando alguna explicación, pero no había nadie. Empecé a revisar el sistema eléctrico del primer piso, anotando todo en mi cuaderno. La sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte. Traté de ignorarlo, recordando que los edificios viejos siempre hacen ruidos extraños. En el segundo piso vi algo que me incomodó. Una silla estaba de espaldas a la pared, en medio del pasillo, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Nada más estaba fuera de lugar, pero mi instinto me decía que tuviera cuidado. Escuché pasos leves que parecían venir del piso de arriba. Me detuve y quedé en silencio, pero no pasó nada. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad, como si cualquier movimiento pudiera ser decisivo. Seguí subiendo, y en cada piso los ruidos aumentaban. Un crujido aquí, un chasquido allá. A veces parecía que alguien venía detrás de mí, pero cada vez que me daba vuelta no había nada. Llegué a mirar por las ventanas, pero afuera no había nadie. Mi celular no tenía señal, así que no podía llamar a nadie. Pensé en regresar, pero tenía que terminar la inspección para dar mi informe a la empresa. En el tercer piso encontré una sala con las puertas abiertas. Entré para revisar y noté que había un armario ligeramente movido, como si alguien lo hubiera desplazado con apuro. No había objetos personales, solo muebles viejos y polvo acumulado. Sentí un escalofrío. La idea de que el edificio pudiera estar habitado me cruzó por la mente.
y por primera vez consideré la posibilidad de no estar solo. Escuché pasos otra vez, esta vez en el pasillo afuera de la sala. Eran pasos firmes, pero lentos. Contuve la respiración y me quedé quieto, observando la puerta. Nadie apareció, aunque los pasos siguieron por unos segundos y luego se detuvieron. La sensación de que algo me observaba no me dejaba en paz. Respiré hondo, intentando racionalizar. Tal vez era un animal, algún trabajador rezagado, cualquier cosa. Decidí entonces revisar el piso de arriba, el último antes del techo. Cada escalón parecía más pesado y el silencio del edificio se hacía casi palpable. Al llegar, noté marcas en el suelo que no eran de polvo viejo, sino recientes, como si alguien hubiera pasado por ahí hacía poco. Mi estómago se revolvió. La idea de salir empezó a parecer más sensata, pero aún necesitaba revisar el último punto eléctrico, y yo estaba comprometido con el trabajo. Entré en el último pasillo y vi una puerta entreabierta. Al acercarme, escuché claramente un susurro. No logré entender las palabras, pero era una voz humana casi llamando mi nombre. Mi cuerpo se congeló unos segundos. Respiré hondo, intentando no entrar en pánico. Por instinto miré rápidamente dentro de la sala, pero no había nadie. La sensación de presencia, sin embargo, era innegable. Yo sabía que no estaba solo. Me quedé quieto por unos segundos, tratando de escuchar cualquier cosa. Nada se repitió. Solo ese silencio pesado que parecía aferrarse a cada rincón del pasillo. Mi corazón seguía acelerado, así que decidí avanzar, acercándome a la puerta. La manija estaba fría y ligeramente húmeda, como si alguien la hubiera tocado recientemente. Una sensación extraña me invadió, miedo mezclado con la obligación de terminar el trabajo. Entré en la sala con cuidado. El espacio era pequeño, y el polvo flotaba levemente en el aire cuando la luz de mi linterna lo atravesaba. Una mesa antigua estaba pegada a la pared, y sobre ella había un cuaderno abierto, con páginas amarillentas y garabatos que no pude descifrar. No había señales de que alguien estuviera allí, pero todo parecía reciente, como si alguien se hubiera ido corriendo hace unos minutos. Mi instinto me decía que saliera de allí, pero la curiosidad me mantuvo firme. Miré alrededor y noté que algunos cuadros en la pared estaban volteados, mostrando el reverso polvoriento. Levanté el cuaderno y vi que las páginas contenían anotaciones sobre el edificio, pero escritas de forma desordenada, casi como si alguien estuviera registrando cada uno de mis movimientos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era solo un edificio abandonado, había algo más ocurriendo. De repente, escuché pasos nuevamente, esta vez más fuertes y rápidos, corriendo por el pasillo detrás de mí. Mi cuerpo reaccionó automáticamente. Me giré con la linterna en mano, pero no había nadie. Solo el eco de los pasos desapareciendo. Intenté racionalizarlo. Tal vez una estructura vieja, el piso de madera crujiente, pero algo dentro de mí decía que no era eso. La sensación de estar siendo observado se volvía casi insoportable. Recordé que aún necesitaba revisar el panel eléctrico principal en la esquina de la sala. Cada paso que daba hacia él parecía amplificado en el silencio del edificio. Cuando llegué, noté que los cables estaban parcialmente sueltos, como si alguien los hubiera manipulado recientemente. Coloqué mis herramientas en el suelo y comencé a revisar cada conexión, intentando ignorar el peso de la presencia, pero cada ruido, cada sombra, me hacía más tenso. Mientras trabajaba, sentí un toque ligero en mi hombro. Me giré rápidamente, pero otra vez no había nadie. Todo mi cuerpo se estremeció y mi instinto de supervivencia me decía que saliera de inmediato. Respiré hondo, intentando convencerme de que era solo nerviosismo, pero la verdad es que ya no podía ignorar la sensación de que alguien me observaba a cada movimiento que hacía. Decidí terminar la inspección lo más rápido posible. Revisé cada cable, cada toma, cada panel, pero la sensación de estar seguido o observado no disminuía. Escuché un susurro detrás de mí, algo que parecía una risa baja, contenida, como si alguien tratara de no ser percibido. Mi corazón se disparó,
y la idea de que pudiera haber alguien dentro del edificio comenzó a tomar forma. Miré hacia la puerta de salida y pensé en irme, pero sabía que debía dar mi informe final. Tomé mi cuaderno y empecé a anotar todo, cada detalle que pudiera comprobar a la empresa, sin parecer que estaba contando algo sobrenatural. Cada página escrita parecía resonar en aquel edificio silencioso. Podía sentir los ojos de algo siguiéndome, pero no veía nada, solo un vacío que parecía moverse conmigo. Cuando terminé de anotar, una corriente de aire recorrió la sala, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. El cuaderno cayó al suelo con un golpe sordo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por un instante pensé que alguien estaba allí, jugando conmigo. Me arrodillé para recoger el cuaderno y al levantarme vi un reflejo en la ventana que me hizo congelarme. Parecía alguien parado detrás de mí, pero al girarme, nuevamente, nada. En ese momento, decidí salir. Cada paso hacia la puerta parecía más pesado, como si el edificio intentara retenerme. Abrí la puerta lentamente y el pasillo estaba vacío. Respiré aliviado, pero la sensación de no estar solo persistía. Salí rápidamente del edificio, cerrando la puerta tras de mí, pero no pude evitar mirar atrás, como esperando ver algo observándome desde la ventana del último piso. Afuera, el aire parecía más ligero, pero mi cuerpo todavía temblaba. Caminé hasta mi camioneta y arrojé las herramientas al asiento trasero con prisa. Me senté al volante, pero mis manos sudaban tanto que tuve que respirar hondo antes de girar la llave. Miré el edificio una vez más y, por un segundo, tuve la impresión de ver una sombra pasar por una de las ventanas del último piso. Parpadeé rápido, pero ya no había nada. En el camino de regreso, no podía dejar de pensar en todo. Esos pasos, los susurros, la sensación constante de ser observado, nada de eso tenía sentido. Traté de racionalizarlo. Quizá algún vagabundo se había escondido allí, o algún trabajador que yo no conocía, pero en el fondo, algo me decía que no era eso. Era una presencia diferente, que no hacía ruido como una persona común. Llegué a casa ya de noche, cansado e inquieto. Mi esposa notó que estaba raro y me preguntó si había pasado algo en el trabajo, pero solo le respondí que había sido un día difícil. No quería asustarla con lo que había vivido. Fui a ducharme, intentando relajarme, pero cada vez que cerraba los ojos recordaba el reflejo en la ventana y esa risa baja que parecía resonar en lo profundo de mi cabeza. En los días siguientes, preparé el informe técnico y se lo entregué a la empresa. Anoté todos los problemas eléctricos, pero omití los sucesos extraños. ¿Quién me creería? Pensé que era mejor no comentarlo. Sin embargo, algo me inquietó. En el informe final de la reforma que recibí semanas después, decía que no encontraron ningún cuaderno ni objeto en la sala que yo había visto. Eso me hizo dudar de mi propia memoria. Aún así, el olor a polvo mezclado con humedad volvió algunas veces, incluso dentro de mi casa. Mi esposa decía que estaba impresionado, que era cosa de mi imaginación, pero yo sé distinguir un olor real de un recuerdo. Era el mismo olor sofocante que sentí en el edificio, y a veces aparecía de repente, cuando estaba solo, sobre todo de noche. También comencé a escuchar pequeños ruidos en casa, pasos leves en el pasillo cuando todos ya dormían. Me levantaba para revisar, pero nunca encontraba nada. Empecé a dejar luces encendidas en algunas habitaciones, algo que antes nunca necesitaba. La sensación de ser observado no se quedó en el edificio. Parecía haber venido conmigo. Una madrugada, desperté con la clara impresión de que alguien estaba parado en la puerta del cuarto. No pude ver nada con claridad, solo una silueta oscura que desapareció cuando encendí la luz. Mi esposa dijo que estaba soñando, pero yo estaba despierto. El corazón parecía querer salirse del pecho, y permanecí en silencio hasta que amaneció, sin poder dormir más. Pensé en volver al edificio, solo para confirmar si todo había sido fruto de mi imaginación, pero no tuve valor. La empresa me llamó para otros trabajos y puse excusas para no aceptar nada en Jalisco por un tiempo.
Evité pasar siquiera cerca de ese barrio. La sola idea de sentir nuevamente esa presencia me daba náuseas. Hoy, meses después, todavía me sorprendo mirando por encima del hombro cuando camino solo. No me gusta hablar de esto, porque parece absurdo, pero a veces siento que traje algo conmigo de ese edificio, como si eso nunca me hubiera dejado irme de verdad. Ya he pensado en buscar ayuda espiritual, pero temo descubrir lo que realmente ocurrió. Lo que puedo decir es que, desde aquel día, nada volvió a ser igual. Tal vez solo fue mi imaginación, tal vez estaba cansado y sugestionado por el ambiente sombrío del edificio, pero en el fondo siento que vi algo que no debía ver. Y hasta hoy, cada vez que escucho pasos en el silencio de la madrugada, recuerdo ese pasillo en Jalisco y tengo la certeza de que no estuve solo aquella noche. Hola a todos, tengo 45 años. Me llamo María y soy dueña de una pequeña tienda en una aldea tranquila de Jalisco. Trabajo aquí desde hace más de 20 años y nunca había pasado por nada realmente extraño. Todo cambió hace unas semanas, cuando empecé a notar que productos desaparecían misteriosamente por la noche, aunque la puerta estaba cerrada con llave. Al principio pensé que estaba imaginando cosas o que algún cliente distraído podía haberse llevado algo sin darse cuenta. Pero no, era sistemático. Cada mañana encontraba latas o paquetes que ya no estaban donde los había dejado. Al inicio intenté registrar todo. Anotaba cada artículo que desaparecía, la hora de cierre de la tienda, si algún vecino había pasado. Nada parecía explicar las desapariciones. Mi hija me sugirió poner cámaras de seguridad, pero la instalación sería cara y complicada. Me sentía cada vez más desconfiada, como si alguien me estuviera observando. A veces creía escuchar pasos leves viniendo de la bodega, pero siempre pensaba que era mi imaginación. Esa sensación de estar siendo vigilada crecía cada noche que cerraba la tienda sola. Fue entonces cuando noté las huellas. Primero, una o dos, casi imperceptibles, en el polvo acumulado detrás de los estantes. La puerta estaba cerrada, lo revisaba cada vez. Las huellas no salían hacia afuera ni entraban por la puerta principal. Era como si alguien simplemente hubiera aparecido y desaparecido dentro de la tienda. Sentí un escalofrío y decidí no comentar nada con nadie. No quería que pensaran que me estaba volviendo loca. Al día siguiente, dejé un paquete de arroz en la bodega, solo para probar. Por la noche, antes de ir a casa, revisé otra vez. El paquete había desaparecido. Al mirar de cerca, noté pequeñas marcas alrededor, como si alguien hubiera hurgado en los estantes. El corazón me latía fuerte. Llamé a mi hija, que vive en la ciudad, y le conté lo que estaba pasando. Se rió, diciendo que parecía cosa de película de terror, pero sentí que también se preocupó. Yo ya no sabía si se trataba de un ladrón muy discreto o algo más extraño. Empecé a vigilar la tienda. Llegaba temprano, revisaba cada rincón, cerraba todo con llave y esperaba. A veces sentía un olor a quemado o a humedad viniendo de la bodega, y allí no había nada. Una noche escuché un crujido como si una puerta se hubiera abierto. Me quedé quieta, intentando convencerme de que era el viento, pero la tienda no tiene ninguna ventana ni puerta que pudiera causarlo. Esa sensación de estar sola, rodeada de algo invisible, empezó a dejarme agotada. Comencé a dormir mal. Cada ruido me despertaba asustada. Pensaba en los vecinos, pero nadie vivía lo suficientemente cerca como para oír o venir rápido. Un día encontré un estante revuelto, pero no había señales de entrada forzada. Tomé una grabadora vieja y la dejé encendida durante la noche, esperando registrar algún sonido. Por la mañana, al escuchar la grabación, percibí un susurro bajo, casi inaudible, algo como «aquí», y se me heló el estómago. Intenté no mostrar miedo durante el día. Atender clientes con normalidad me ayudaba a no perder la calma, pero cada vez que cerraba la tienda, el corazón se me aceleraba. Esa semana, noté que objetos pequeños, como botellas de condimento o paquetes de galletas, desaparecían más rápido y con mayor frecuencia. Empecé a sospechar que el visitante nocturno estaba probando mis límites.
No podía imaginar cómo alguien podía hacerlo sin ser visto. Me sorprendía hablando sola, tratando de convencerme de que debía ser racional. Una noche, decidí esconderme detrás del mostrador después de cerrar todo. Esperé en silencio. Por horas no pasó nada, pero cuando finalmente me levanté, sentí un escalofrío. Había marcas de manos en la puerta de la bodega, como si alguien hubiera presionado para entrar. Me quedé paralizada. ¿Eran manos humanas? ¿O algo que imitaba manos humanas? No sé explicarlo. A la mañana siguiente mi hija vino a visitarme y noté que mis ojeras eran enormes. Le confesé todo y ella solo me abrazó sin saber qué decir. Al día siguiente, coloqué una pequeña trampa, unos paquetes de galletas cerca de un estante y una línea de harina en el suelo. Por la noche regresé para ver el resultado. La línea estaba completamente borrada, como si nada hubiera pasado. No había huellas ni señales de que alguien hubiera entrado. Me quedé allí sentada por horas, con un peso en el pecho. No entendía si era miedo, cansancio o la sensación de que realmente había algo escondido en la tienda, observando cada movimiento mío. Después de eso, empecé a notar pequeños detalles que antes no veía. Objetos ligeramente fuera de lugar, la sensación de aire frío en un rincón específico, un leve olor a tierra húmeda que desaparecía cuando me acercaba. Empecé a creer que realmente algo se escondía allí. A veces, de noche, sentía como si alguien respirara detrás de mí, pero al girarme, no había nada. Mi escepticismo comenzó a desvanecerse, reemplazado por un miedo silencioso y constante que ya no sabía cómo explicar ni a mí misma. A la mañana siguiente, decidí mantener la tienda cerrada para todos y quedarme dentro todo el día, observando. Quería estar segura de que nadie tenía una copia de la llave ni algún pasadizo secreto. Revisé cada rincón de la bodega, golpeé las paredes, miré debajo de los estantes. Nada. Todo parecía normal, pero esa sensación de presencia no me abandonaba. Era como si el aire estuviera más pesado allí dentro, difícil de respirar. A media tarde, mientras ordenaba unos paquetes de frijoles, escuché un chasquido proveniente del techo. Miré hacia arriba, esperando ver algún animal, pero no había nada. El ruido se repitió más fuerte, como si alguien estuviera caminando encima de mí. Pero el edificio no tiene segundo piso. Corrí afuera y miré el techo, buscando alguna explicación. No había huellas ni señales de filtración. Volví adentro con el corazón acelerado. Esa noche hablé con una vecina que vive a 2 calles. Me contó que, hace años, esa tienda ya había sido usada como bodega de un almacén antiguo y que la gente decía escuchar ruidos extraños allí. Me quedé sin palabras. Nunca había dado importancia a las historias viejas, pero en ese momento empecé a pensar si había algo que yo no sabía sobre ese lugar. No dormí bien. Al día siguiente noté que un saco de azúcar estaba abierto en la bodega. A su lado, marcas extrañas en el suelo, como si algo hubiera arrastrado los dedos por el polvo. No eran huellas completas, sino rayas largas y finas, paralelas. Sentí una oleada de calor subirme por la cara. Me quedé paralizada mirando aquello, sin valor para acercarme. Era imposible que alguien hubiera entrado allí sin ser visto. Por la noche, aseguré la puerta con un candado extra y me quedé sentada en el mostrador con una linterna. El tiempo pasó despacio, hasta que escuché un sonido suave proveniente de la bodega, como un suspiro. Giré la cabeza lentamente, tratando de ver algo en la oscuridad. Nada. El sonido paró y el silencio volvió a ser absoluto. Todo mi cuerpo temblaba, pero no podía moverme. No sabía si llamar a la policía o quedarme quieta para no atraer atención. Cuando reuní coraje, fui hasta la bodega con la linterna. La luz iluminaba los estantes llenos, pero en el rincón más alejado parecía haber una sombra más densa, como si la luz no entrara allí. Respiré hondo, di un paso adelante, y la sensación de frío se intensificó. Tuve la impresión de escuchar un susurro muy cerca de mi oído. Giré la linterna rápidamente, pero no había nada. Corrí de vuelta al mostrador y cerré la puerta interior. Al día siguiente mi hija insistió en que durmiera en su casa, pero me negué.
Era mi tienda, mi sustento, y yo necesitaba entender qué estaba pasando. Pasé el día con un peso en el pecho, sintiendo un miedo constante. Cada cliente que entraba me veía sonreír, pero por dentro yo solo quería gritar. Comencé a evitar quedarme sola en la bodega, incluso durante el día. Esa noche dormí en la tienda, acostada en el pequeño sofá del fondo. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana con un ruido de paquetes cayendo. Cuando abrí los ojos, vi algo moviéndose en la oscuridad, demasiado rápido para distinguirlo. Encendí la linterna, pero no había nada. Solo los paquetes esparcidos por el suelo y el olor fuerte a tierra húmeda. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Me levanté temblando y me acerqué despacio. Uno de los paquetes de arroz que había dejado como cebo estaba abierto y esparcido por el suelo. No había huellas esta vez, solo la sensación de que alguien acababa de salir de allí. Era como si el aire aún estuviera movido, vibrando. Me quedé parada largos minutos, sin poder pensar. El miedo ahora era diferente. No era solo de un ladrón, era de algo que yo no podía entender. A partir de ese día, empecé a preguntarme si me estaba volviendo loca. ¿Será que yo misma movía las cosas sin darme cuenta? Pero los sonidos, los olores, las marcas, todo era demasiado real. Decidí anotar cada detalle en un cuaderno, hora, fecha, lo que desaparecía. Quería tener pruebas. Aún así, cada vez que caía la noche me sentía más pequeña, frágil, como si algo me estuviera observando, esperando el momento justo para mostrarse. Esa noche siguiente, decidí grabar vídeos con mi celular. Lo apoyé en el mostrador, con la cámara apuntando hacia la bodega. Pasé horas despierta mirando la pantalla. Alrededor de las 2 de la mañana, la imagen se movió levemente, como si alguien hubiera pasado delante. Corrí hacia allí, pero no había nadie. Al revisar la grabación después, solo se veía una mancha oscura pasando rápido, sin forma definida. Me ericé. Mostré el video a mi hija al día siguiente. Se puso pálida, pero dijo que podía ser solo un insecto muy cerca de la lente o un problema de luz. Intenté creerlo, pero en el fondo sabía que no era eso. Cada noche sentía más claramente esa presencia, como si se estuviera acercando cada vez más a mí. Era un tipo de miedo que nunca había sentido, algo profundo, casi instintivo. Decidí llamar a un conocido que trabaja como guardia de seguridad para que pasara una noche conmigo en la tienda. Es un hombre grande, acostumbrado a situaciones difíciles. Pasamos toda la noche esperando sin que nada ocurriera. Cuando se fue, me dijo que necesitaba descansar y dejar de imaginar cosas. Pero esa misma noche, sola de nuevo, escuché el sonido de pasos en la bodega. No era imaginación. Me levanté despacio y fui hacia la puerta de la bodega, con la linterna en la mano. El ruido paró. Me quedé quieta, escuchando mi propio corazón. Entonces, un fuerte chasquido resonó en un rincón, como si algo se hubiera caído. Abrí la puerta y alumbré el espacio. Todos los paquetes estaban intactos, pero sentí un viento frío en la cara, como si una ventana estuviera abierta. No había ninguna ventana. Ya no sabía si llamar a la policía, contarle a alguien o cerrar la tienda para siempre. Cada vez se me hacía más difícil trabajar de día y vigilar de noche. El cansancio me mareaba. Un cliente incluso comentó que parecía agotada. Conté alguna mentira para disimular, pero por dentro solo quería que todo acabara. Esa noche me senté en el suelo de la bodega con la luz apagada. Quería sentir, escuchar, percibir lo que estaba allí conmigo. El silencio era absoluto, pero de repente, muy cerca de mi oído, escuché un susurro bajo, casi un soplo. No pude entender las palabras. Me levanté de un salto, encendí la luz y vi que uno de los sacos de azúcar se había movido solo, deslizándose unos centímetros. Todo mi cuerpo se heló. Salí corriendo de la bodega, cerrando la puerta detrás de mí. Pasé el resto de la noche sentada en el mostrador, con las manos cubriéndome el rostro. Nunca había creído en estas cosas. Siempre pensé que esas historias eran exageros, pero ahora era yo la que estaba viviendo algo imposible de explicar.
Cada ruido hacía que todo mi cuerpo reaccionara, como si estuviera a punto de ser atacada. En los días siguientes, empecé a cerrar la tienda más temprano. Dejé de dormir allí por la noche. Aún así, por la mañana encontraba señales de que algo seguía moviendo los productos, paquetes fuera de lugar, huellas que aparecían y desaparecían. Ya no se lo contaba ni a mi hija, no quería preocuparla. Solo escribía todo en mi cuaderno, como un diario de pruebas. Nunca he visto claramente qué era. Nunca atrapé nada con mis propias manos. Nunca tuve una prueba definitiva. Solo tengo las grabaciones extrañas, las marcas en el suelo y la sensación que me acompaña incluso en casa, de que algo me observa, como si hubiera venido conmigo. A veces, por la noche, escucho un leve rasguño en la puerta de mi cuarto. Intento ignorarlo, pero todo mi cuerpo se eriza. No sé si algún día descubriré lo que realmente pasó en esa tienda. Tal vez sí me esté volviendo loca, o tal vez exista algo que vive en los rincones oscuros, esperando que bajemos la guardia. Cierro la tienda todos los días, pero siempre con la sensación de que no está vacía. Hasta hoy, evito entrar sola en la bodega por la noche. El olor a tierra húmeda todavía aparece de vez en cuando, como un recordatorio de que no todo tiene explicación. Hola, soy un joven trabajador aquí en Jalisco. Trabajo como repartidor de paquetes. Paso la mayor parte del día recorriendo las calles de la ciudad, entrando y saliendo de casas y edificios. Normalmente, mi trabajo es tranquilo, pero hay un tramo de mi ruta que me ha puesto los nervios de punta. Es una calle poco transitada, casi siempre vacía, con esas casas viejas que parecen abandonadas. Al principio pensé que era solo una impresión, pero empecé a notar que algunos paquetes no estaban exactamente donde los dejaba. Primero pensé que era un error mío, pero pronto me di cuenta de que era imposible. La primera vez que lo noté fue una mañana de martes. Dejé un paquete en la puerta de una casa, como siempre hago, y cuando miré de nuevo antes de irme, había desaparecido. Busqué alrededor, pensando que alguien lo había recogido, pero no había nadie. Me quedé confundido, pero seguí trabajando. Poco después pasó lo mismo en otra casa, en la misma calle. El paquete apareció unos metros más adelante, apoyado contra una pared, como si lo hubieran movido. Sentí un escalofrío, pero intenté ignorarlo. En los días siguientes, la sensación de estar siendo observado creció. Cada vez que entraba en esa calle, parecía que alguien me seguía. Miraba hacia atrás, intentaba ver a alguien, pero nunca lograba ver nada. A veces tenía la impresión de oír pasos rápidos detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nadie. Esto empezó a ponerme nervioso, porque no era algo aislado, era constante. En cada entrega, mi corazón se aceleraba incluso antes de llegar a la calle. Comencé a fijarme en los detalles, el viento moviendo las hojas, el sonido de los gatos en los tejados, cualquier movimiento que pudiera indicar presencia humana. Pero nada. Parecía que los paquetes tenían vida propia. Un día, dejé un paquete en la puerta de una casa. Me giré para sacar otro de la bolsa, y cuando volví a mirar, estaba al otro lado de la calle, apoyado contra un árbol. Juro que no lo moví. Sentí un miedo real, ese frío que te recorre la espalda y no desaparece. Hablé con algunos compañeros sobre la calle. Algunos dijeron que era normal. A veces la gente recoge los paquetes sin avisar. Quizás algún vecino los mueve, pero nada explicaba todos los casos. Yo sabía que nadie tenía motivos para hacer eso, y la sensación de ser seguido solo aumentaba. Pensaba si estaba paranoico, pero no podía ignorar el nudo en el pecho cada vez que entraba en esa calle desierta. Intenté variar los horarios de entrega, pasar por la calle más temprano o más tarde, pero nada cambiaba. Los paquetes seguían desapareciendo o moviéndose, y la sensación de ser observado persistía. A veces sentía un olor extraño, como a humo o a algo quemado, pero no veía nada que pudiera provocarlo. Era sutil, pero suficiente para inquietarme. Cada día, mi ansiedad aumentaba, haciendo que mi trabajo fuera casi insoportable. Una tarde, decidí registrar todo con el celular. Tomé fotos de los paquetes, anoté los horarios, todo lo que pasaba en la calle.
Quería probar que no era producto de mi imaginación. Pero, cuando revisé las fotos, algunas mostraban los paquetes en posiciones diferentes a cuando las había tomado. No había edición, no los había tocado. Empecé a pensar que realmente pasaba algo extraño. ¿Pero qué? ¿Y por qué conmigo? Nada tenía sentido. Las noches en las que pasaba por esa calle para entregas tardías eran peores. La calle quedaba en silencio. El viento movía las hojas de una manera extraña y cualquier sombra parecía moverse. Llegué a escuchar un susurro bajo, casi inaudible, y por unos segundos pensé que alguien me hablaba, pero cuando miré, no había nadie. Me quedé quieto, respirando profundo, intentando convencerme de que era solo mi mente jugando conmigo. Pero no era normal sentir ese miedo constante. Una vez, decidí marcar un paquete con cinta amarilla para saber si se movía. Lo dejé en la puerta de una casa y me fui al final de la calle a observar. Cuando me acerqué de nuevo, había desaparecido. Busqué por todos lados, pensé que alguien lo había llevado, pero la calle estaba vacía. Y lo más extraño, al mirar atrás, tuve la impresión de ver una sombra alejándose, rápida, pero sin forma definida. Mi corazón se aceleró y corrí a entregar los otros paquetes, sin poder pensar con claridad. Comencé a evitar la calle siempre que podía, pero a veces no había otra opción. Cada entrega se convertía en una prueba de nervios. Sentía como si me estuvieran poniendo a prueba, vigilando. A veces intentaba convencerme de que era coincidencia, pero mi intuición decía lo contrario. Hablé con algunos vecinos de la calle, pero nadie parecía notar nada. Nadie comentó sobre paquetes desapareciendo o sombras extrañas. Eso solo aumentaba mi sensación de aislamiento y miedo. Era como si todo me pasara solo a mí, y eso me volvía aún más paranoico. Después de algunas semanas, empecé a tener problemas para dormir. Me quedaba pensando en la calle, en los paquetes, en esa sensación de que me seguían. Me despertaba en medio de la noche sudando, con la impresión de haber escuchado pasos en el pasillo de mi propia casa. Empecé a cerrar todo con más cuidado, algo que antes nunca hacía. Era como si el miedo de esa calle se metiera en mi vida, acompañándome incluso fuera del trabajo. Me sentía cansado y sin salida. Un día llevé a un compañero para que me acompañara en la ruta. Pensé que con 2 personas sería diferente, que me sentiría más seguro. Él se rió de mi preocupación, diciendo que estaba exagerando, pero cuando llegamos a esa calle, hasta él se puso serio. El silencio era pesado. Dejamos 2 paquetes juntos y caminamos unos pasos. Cuando miramos atrás, uno de ellos estaba unos metros más adelante, en medio de la acera. Mi compañero se puso pálido. No dijo nada, pero vi que también se asustó. Al día siguiente, se negó a hacer la ruta conmigo. Dijo que estaba ocupado, pero yo sabía que era por miedo. Eso me puso aún más nervioso. Empecé a imaginar que tal vez no era algo físico, sino algo que yo no podía entender. Pensaba en historias que escuchaba cuando era niño, sobre cosas extrañas que pasaban en lugares antiguos de Jalisco. No creía mucho en eso, pero no podía dejar de pensarlo. Parecía uno de esos relatos que nadie cree, hasta que le pasa algo parecido. En un momento de desesperación, compré un llavero con un pequeño cascabel. Mi abuela decía que el sonido del cascabel alejaba las cosas malas. Sé que suena tonto, pero cuando uno está desesperado, intenta cualquier cosa. Empecé a llevarlo en el bolsillo mientras hacía las entregas en esa calle. Al principio sentí un poco más de seguridad, pero pronto me di cuenta de que no servía. Los paquetes seguían moviéndose, desapareciendo y reapareciendo, y la sensación de ser seguido persistía. Una tarde lluviosa fue el peor día de todos. La calle estaba mojada. Las gotas caían fuertes y el ruido de la lluvia hacía que todo fuera más silencioso al mismo tiempo. Dejé un paquete grande en la puerta de una casa y me giré para coger otro. Cuando volví a mirar, no solo el paquete había desaparecido, sino que había huellas mojadas que iban de la puerta al medio de la calle y se desvanecían en la nada. No era posible. Todo mi cuerpo tembló. Ese día no pude terminar bien las entregas.
Empecé a caminar más rápido, casi corriendo. No importaba si los paquetes se movían, yo solo quería salir de ahí. A cada paso, tenía la impresión de escuchar otro paso detrás de mí, pero sin ver a nadie. Mi pecho dolía de tanto que mi corazón latía rápido. No era solo miedo, era una sensación de que algo iba a pasar en cualquier momento. Sentí un escalofrío tan fuerte que se me erizó la piel a pesar de la lluvia. Era un miedo físico, no solo mental. Un detalle que empecé a notar era un tipo de susurro, como si alguien dijera mi nombre, pero muy bajo, al límite del oído. La primera vez pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que pasaba solo en esa calle. Era casi un psst llamando mi atención, cuando me giraba para ver nada. Eso empezó a volverme paranoico, mirando a todos lados, esperando encontrar a alguien escondido, pero nunca había nadie. Un día decidí enfrentar el miedo. Me quedé parado en medio de la calle después de dejar un paquete, mirando alrededor, esperando que apareciera algo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Esperé unos minutos, respirando profundo, intentando parecer calmado. Pero de repente, sentí como si algo pasara corriendo detrás de mí. Un viento helado me golpeó, sin que pasara ningún coche. Me giré rápido y no vi nada, pero el paquete había desaparecido otra vez. Empecé a pensar si me estaba volviendo loco. Tal vez era estrés, falta de sueño. Pero las huellas mojadas, las fotos en el celular, el susto de mi compañero, todo eso era real. Tenía pruebas, aunque nadie me creyera. A veces llegaba a casa y me quedaba mirando las imágenes en el celular, tratando de encontrar algún detalle que no hubiera visto antes. Nada, solo yo, la calle y los paquetes, cambiando de lugar sin explicación. Era como si alguien jugara conmigo. Después de esa serie de cosas extrañas, empecé a pensar seriamente en pedir un cambio de ruta. Ya no tenía paz. Cualquier entrega en esa calle era un sufrimiento. Pero al mismo tiempo, una parte de mí quería entender. ¿Qué pasaba ahí? ¿Era alguien? ¿Era otra cosa? No lo sé. Solo sé que, cada vez que pienso en esa calle, siento ese escalofrío y recuerdo los paquetes moviéndose como si tuvieran voluntad propia. Esa semana soñé varias veces con la calle. En los sueños, caminaba con la mochila llena de paquetes y al mirar atrás veía una sombra siguiéndome. Nunca podía distinguir el rostro, solo una figura oscura que se acercaba cada vez más. Me despertaba siempre asustado, sin aliento, y me costaba volver a dormir. Era como si mi subconsciente permaneciera atrapado en ese lugar, incluso cuando no estaba trabajando. Esa sensación no me dejaba en paz. Decidí grabar videos en lugar de solo fotos. Coloqué el celular apoyado en el manillar de la moto y lo dejé filmando mientras hacía las entregas en la calle. Más tarde, al revisar, vi algo que me heló la sangre. En un momento, mientras colocaba un paquete en la puerta, la cámara captó una sombra cruzando rápidamente la calle detrás de mí. No era un coche, no era una persona. Fue demasiado rápido, pero lo suficientemente claro como para saber que no era imaginación mía. Mostré el video a dos compañeros. Uno dijo que podía ser un fallo de la cámara, el otro prefirió no comentar nada. Pero percibí en su mirada que estaba impresionado. Yo mismo revisé el video decenas de veces, intentando encontrar una explicación lógica. No encontré ninguna. Cada vez que lo veía, la sombra parecía más real. Eso me hizo perder completamente el sueño. Empecé a pensar si no estaba tocando algo que debía dejar en paz. Mi madre notó que estaba extraño y me preguntó qué pasaba. Le conté parte de la historia, sin muchos detalles, y se preocupó. Me dijo que rezara y que llevara una cinta roja en el brazo, que protegía de cosas malas. No soy muy creyente, pero otra vez acepté. Puse la cinta y el primer día que pasé por la calle con ella, todo parecía más tranquilo. Ningún paquete se movió. Sentí un poco de alivio, pero fue solo ese día. Al día siguiente todo volvió a ocurrir. El paquete desapareció frente a mis ojos y sentí de nuevo ese escalofrío helado. Ya no tenía dudas de que no era coincidencia. La calle estaba vacía, como siempre,
y aún así sentía claramente que no estaba solo. El miedo ya no era solo de que algo apareciera, sino de perder el control de la situación. No sabía hasta dónde podía llegar. Algún día vería realmente quién me seguía. Lo más impactante ocurrió una tarde cuando el sol estaba bajo. Coloqué un paquete en la puerta y al girarme vi mi propia sombra estirada en la acera, pero al lado había otra sombra, más grande, caminando conmigo. No había nadie detrás que la proyectara. Me quedé paralizado, sin saber si correr o fingir que no la veía. Parpadeé, me froté los ojos y al mirar de nuevo, la sombra había desaparecido. Pero el paquete ya no estaba en su lugar. Después de ese día, pensé seriamente en dejar el trabajo. No se lo dije a mi jefe, porque seguramente no me creería. Solo le dije que ya no quería esa ruta. Él aceptó sin discutir, lo que me alivió, pero al mismo tiempo me dejó inquieto. ¿Será que ya había oído historias sobre esa calle o era solo conmigo? Nunca tuve valor de preguntar y tal vez sea mejor así. Incluso después de dejar la ruta, todavía paso cerca de esa calle a veces, cuando necesito acortar camino. Evito mirar hacia adentro, pero solo pasar por ahí ya me tensa. Es como si la calle me llamara, como si todavía hubiera algo esperándome. Intento ignorarlo, pero la sensación es fuerte. A veces creo ver un paquete en el suelo, aunque no sea hora de entrega. Prefiero no acercarme. Guardo el video de la sombra en mi celular. Nunca lo he mostrado a mucha gente, porque sé que la mayoría diría que es un montaje o un fallo de la grabación, pero sé lo que vi y sé lo que sentí. No necesito que nadie me crea. Basta recordar el frío en la espalda, los paquetes moviéndose, las huellas mojadas que desaparecían en la nada. Eso es suficiente para no olvidar jamás. No sé qué pasa realmente en esa calle de Jalisco. Puede ser algo sobrenatural. Puede ser algo que mi mente no logra comprender. Solo sé que no es normal. Hoy intento vivir mi vida con normalidad, pero la verdad es que cada vez que paso por una calle desierta, siento que alguien podría estar siguiéndome. Quizás lo esté, quizás nunca se fue. Esa es la parte que más me aterra, la sensación de que eso no quedó atrás, que puede estar conmigo. Soy una enfermera de 40 años y trabajo en un hospital popular aquí en Jalisco. Desde hace años hago turnos nocturnos y normalmente ya sé lo que esperar. Pasillos silenciosos, el sonido ocasional de los monitores y el roce de las batas de los compañeros. Pero esa noche algo se sentía diferente desde el principio. Entré al turno ya cansada y aún así tuve un escalofrío extraño al pasar por la puerta de recepción. No había nadie más que yo y algunos pacientes internados, pero los pasillos parecían vivos, de una forma que no sé explicar. El inicio del turno fue normal. Repartí medicamentos, revisé expedientes y hablé con algunos pacientes. Pero cuando me acerqué al pasillo del bloque quirúrgico, escuché un chirrido de puerta. Pensé que podía ser algún compañero o el aire acondicionado, pero no había nadie. Me quedé parada unos segundos, tratando de escuchar de nuevo. El silencio volvió, pero ahora se sentía pesado como si algo me estuviera observando. Empecé a sentir que el corazón me latía más rápido, pero intenté convencerme de que era cansancio. Caminé hasta el final del pasillo y noté que algunos carritos de equipo se habían movido. Estaba segura de que todos estaban alineados al inicio del turno. La sensación de ser seguida comenzó a apretarme el pecho. Cada sombra parecía alargarse más de lo normal, y aunque sabía que estaba sola, tuve la impresión de que alguien se escondía detrás de cada puerta. Regresé a la sala de enfermería, intentando calmarme. Encendí la radio para escuchar noticias y distraerme un poco. Pero entonces, otro sonido. Pasos suaves en el pasillo del fondo. Contuve la respiración. No logré distinguir si venían hacia mí o se alejaban. Mi cabeza intentaba racionalizar. Quizás era otro enfermero, o el eco de mi propio cansancio. Pero había algo en ese ritmo de pasos que no sonaba natural. Decidí investigar, aunque con miedo. Tomé mi linterna y caminé despacio, mirando cada rincón. Las paredes eran blancas, frías como siempre, pero el pasillo parecía más estrecho, más oscuro.
Cada paso mío resonaba de una forma que me ponía nerviosa. Fue entonces cuando me di cuenta. La puerta del depósito, que yo misma había cerrado antes, estaba entreabierta. No recordaba haberla abierto. Respiré hondo, intenté racionalizar, pero mi cuerpo temblaba entero. Entré despacio en el depósito. Nada fuera de lugar, ningún signo de intrusión. Solo la luz de la linterna iluminaba estantes y cajas de material médico. Cerré la puerta detrás de mí e intenté reírme de mí misma, pensando que me estaba volviendo paranoica. Pero antes de poder tranquilizarme, escuché un chasquido metálico detrás de mí. Giré rápido y no había nada. Ningún carrito, ningún objeto caído, solo silencio. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Salí del depósito y volví por el pasillo, tratando de controlar la respiración. Pero las sombras comenzaron a moverse de una manera que mis ojos no lograban seguir. Juro que vi algo en la esquina del pasillo, una silueta que desapareció en cuanto intenté mirarla de frente. La sensación de ser observada aumentó y sentí una presión en el pecho, como si alguien intentara empujarme hacia atrás. Cada paso requería esfuerzo. Llegué a la sala de los pacientes y revisé rápidamente a todos. Estaban dormidos, sin nada extraño. Pero cuando miré por el corredor de vidrio que da a la entrada del hospital, algo me llamó la atención. Una sombra parada, inmóvil, mirando en mi dirección. Intenté enfocar mejor, pero cuando encendí la luz del pasillo, no había nada. Mi mente decía que lo ignorara, pero mi cuerpo no obedecía. Sentí un miedo genuino, ese frío en la espalda que no se quita. Decidí que debía contarle a alguien, aunque sabía que los turnos nocturnos son solitarios. Llamé a una colega que estaba de guardia en el piso de abajo. Contestó y traté de hablar normal, pero la voz me temblaba. Le expliqué rápidamente lo que había sentido, y ella se rió, pensando que yo estaba demasiado cansada, pero yo sabía lo que había visto, o sentido. Algo estaba ahí, entre las paredes y los pasillos, y no sabía si era real o fruto de mi agotamiento. Resolví continuar el turno, intentando ignorar la sensación. Cada vez que me alejaba de un punto iluminado, parecía que las sombras me seguían. Cada puerta que chirriaba me hacía saltar del susto. Trataba de concentrarme en el trabajo, en los pacientes, en los registros, pero mi mente no dejaba de volver a ese pasillo vacío, a esa sensación de presencia, hasta que escuché un susurro, tan bajo que casi dudé de que fuera real, pero la palabra parecía ser mi nombre. Cuando escuché ese susurro, un escalofrío recorrió mi espalda. No era una voz fuerte, era como un soplo, pero lo suficientemente claro como para entender mi nombre. Me detuve en medio del pasillo, intentando escuchar de nuevo, pero el silencio volvió. Sentí el sudor correr por mi nuca, a pesar del aire acondicionado frío del hospital. Apreté la carpeta con fuerza, como si eso me diera valor, y comencé a caminar más rápido hacia la sala de enfermería. Al pasar por el pasillo de las camillas, vi que una de ellas se movía levemente, como si alguien acabara de sentarse. Me quedé mirando, esperando ver a algún paciente o compañero, pero no había nadie. El movimiento fue suave, pero suficiente para dejarme sin aliento. Intenté convencerme de que quizás el piso estaba desnivelado o alguien había pasado por ahí antes. Aún así, no podía apartar la vista de esa camilla. Entré en la sala de enfermería y cerré la puerta, asegurándola por dentro, algo que nunca hago. Encendí de nuevo la radio para distraerme, pero la estación estaba chispeando, aunque fuera digital. Cambié de frecuencia varias veces hasta conseguir música. Me senté en la silla, pero las piernas me temblaban tanto que parecía que no me sostenían. Respiré hondo, intentando pensar en algo lógico para explicar lo que estaba ocurriendo. Decidí anotar en mi cuaderno todo lo que había visto hasta ese momento. Escribí sobre los sonidos, la camilla, el depósito, las sombras. Mientras escribía, noté algo extraño. Las letras salían temblorosas, como si mi mano no estuviera firme. Cuando miré el reloj, solo habían pasado 10 minutos desde que escuché mi nombre, pero parecía que ya era media madrugada. Esa distorsión del tiempo me dejó aún más ansiosa.
Fue entonces cuando escuché pasos de nuevo, esta vez más claros, más pesados. El sonido venía del pasillo, pero parecía detenerse justo frente a mi puerta. Me quedé inmóvil, sosteniendo la pluma en el aire, sin atreverme a respirar. La radio se apagó por unos segundos, emitiendo solo estática. Miré la manija de la puerta, esperando algún movimiento. Nada pasó, pero la sensación de presencia se intensificó. Abrí la puerta de repente, intentando sorprender a quien fuera. Pero no había nadie en el pasillo. Las luces fluorescentes iluminaban el piso pulido y frío. Todo parecía normal. Miré a ambos lados, caminando lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sentí vergüenza de mí misma, pero al mismo tiempo no podía negar que algo estaba mal. Decidí ir hasta la recepción, que quedaba cerca de la entrada. Tal vez ver la calle, las luces externas, me daría algún alivio. Al llegar, miré por la puerta de vidrio y vi la calle completamente desierta, lo que era inusual a esa hora. Normalmente pasaba al menos un coche de policía, un taxi, cualquier cosa, pero no había movimiento alguno. Y por un segundo, juro que vi una figura oscura cruzar la entrada del hospital y desaparecer. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Miré por el vidrio de nuevo, pero ya no había nada. Volví por el pasillo, ahora con las luces parpadeando levemente, como si hubiera un problema eléctrico. Pasé por la ala de los pacientes y sentí un olor extraño, a humedad, como de un lugar cerrado por años. Pero ese pasillo nunca había tenido olor alguno. Mi estómago se revolvió y pensé que iba a desmayarme. Entré en la habitación de uno de los pacientes para recomponerme. Era un señor mayor, durmiendo profundamente. El monitor marcaba todo normal. Me quedé unos segundos observándolo respirar, buscando consuelo en la normalidad. Pero cuando miré a la esquina de la habitación, vi una sombra oscura, inmóvil, que parecía estar mirándome. Cerré los ojos, respiré hondo, y al abrirlos de nuevo, no había nada. Salí de la habitación casi tropezando. Todo mi cuerpo temblaba. Empecé a cuestionar si estaba teniendo un colapso por cansancio o algo parecido. Pero las sensaciones eran demasiado reales. El olor, los sonidos, las sombras. Sentí una necesidad enorme de llorar, pero no quería parecer débil ni ante mí misma. Tomé mi celular para llamar a alguien afuera, pero no había señal, como si de repente estuviera aislada del mundo dentro del hospital. Bajé al piso inferior para ver si encontraba a mi colega. Los pasillos estaban tan silenciosos que cada paso mío parecía resonar más fuerte de lo normal. Al llegar a su sala, la puerta estaba abierta, pero las luces apagadas. Llamé su nombre un par de veces, sin respuesta. Entré, encendí la luz y noté que la computadora estaba prendida, mostrando los expedientes. Era como si ella hubiera salido de repente, dejando todo a medio hacer. Un escalofrío recorrió mi espalda. La silla estaba un poco retirada de la mesa, como si alguien acabara de levantarse, pero no había nadie. Decidí regresar, ya que la sensación de estar sola solo aumentaba. Al subir las escaleras, escuché claramente el sonido de alguien corriendo en el pasillo de arriba. Pasos rápidos, intensos, como si un niño estuviera corriendo, pero no había niños en el hospital. Mi corazón se disparó. Corrí tras el sonido, pero al llegar al pasillo, estaba completamente vacío. Revisé todas las puertas, todas cerradas. El silencio volvió más opresivo que antes. Entonces sentí un viento frío en la espalda, como si alguien hubiera pasado corriendo a mi lado. Me giré de repente, pero no había nada. Solo el pasillo blanco y frío, iluminado por la tenue luz de las lámparas. Volví a la sala de enfermería y me encerré de nuevo. Esta vez apagué la radio y me quedé escuchando el ambiente. Sentí que, si intentaba ignorarlo, empeoraría. El silencio ahora tenía un peso casi físico. Cerré los ojos por unos segundos y escuché otra vez ese susurro con mi nombre, ahora más cercano, más claro. Me secó la garganta y no pude responder. Solo me quedé inmóvil, esperando que eso pasara. Tomé mi linterna, aunque las luces estaban encendidas,
y comencé a caminar por el hospital otra vez. Quería asegurarme de que no había intrusos, de que no estaba imaginando todo, pero cada rincón parecía más extraño que antes. Las paredes parecían respirar, moviéndose ligeramente. Pensé que era mi vista cansada, pero la incomodidad era tan intensa que tuve que apoyarme para no caer. Pasé por el área quirúrgica y noté algo que me dejó sin aliento. Había marcas de manos en las paredes, como si alguien hubiera empujado con fuerza. Algunas demasiado altas para ser de pacientes, otras bajas, pequeñas, como de un niño. Ninguna estaba allí antes, estaba segura. Toqué una de ellas y parecía fresca, húmeda, como si se hubiera hecho en ese instante. Mi estómago se revolvió de nuevo. Tuve que tragar fuerte. Regresé corriendo a la recepción, pensando en salir de allí de cualquier manera. Al llegar a la puerta principal, intenté abrirla, pero la llave no funcionaba, como si la cerradura hubiera cambiado. Golpeé con fuerza, grité, pero la calle seguía desierta. Miré por el vidrio y, otra vez, vi esa silueta parada, mirándome fijamente. No tenía rostro, solo la forma oscura de alguien. Parpadeé y desapareció. Desesperada, me senté en el suelo de la recepción y comencé a llorar bajito, intentando pensar en alguna salida. El silencio, sin embargo, fue roto por el sonido del ascensor funcionando solo. Me levanté y fui hacia él, contra toda mi voluntad. Las puertas se abrieron lentamente y el ascensor estaba vacío. Pero en el espejo interno, por un segundo, juré ver a alguien parado detrás de mí. Me giré rápido y no había nadie. El resto de la madrugada fue una mezcla de vigilia y miedo. Me quedé encerrada en la sala de enfermería, sin valor de salir. El tiempo parecía no avanzar. Cuando finalmente amaneció, las luces del hospital volvieron a la normalidad. La señal del celular reapareció y las puertas se destrabaron como si nada hubiera pasado. Mi colega apareció temprano, preguntando por qué tenía esa cara de quien no durmió nada. No pude responder. Intenté racionalizar, decirme que era cansancio, estrés o incluso un ataque de ansiedad. Pero cada detalle quedó marcado en mi memoria como algo muy real. Las sombras, los pasos, la silueta afuera, el espejo, nada de eso se borró de mi mente. Y desde entonces, cada vez que entro a un turno nocturno en ese hospital de Jalisco, siento el mismo escalofrío, como si algo aún me esperara en los pasillos.